¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 30 de marzo. Feliz inicio de semana para usted que decide informarse en compañía de Noticiero Hechos. Para nosotros es un placer llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que desde ya, la invitación para que se quede con nosotros durante las próximas 2 horas de información. Raúl, un gusto acompañarte en este espacio. Buenas tardes. Salida, buenas tardes. También buenas tardes a los amigos televidentes. Así es, estamos en horario especial de 1 a 3 de la tarde informando de los hechos ocurridos en las últimas horas. Tenemos noticias nacionales e internacionales de todo lo que ha pasado y lo que usted necesita saber. Feliz inicio de semana. A continuación, los titulares. KQDRL, la cooperativa que mejora tu vida, presenta los titulares de Noticiero Hechos. A KQDRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Nuevos enfrentamientos se generaron entre el gobierno y la Asamblea Legislativa durante una sesión extraordinaria que tenía como fin extender el régimen de excepción. Ya le contamos. Los casos de coronavirus en El Salvador superaron los 20 y en el extranjero han fallecido al menos 6 connacionales. El presidente Nayib Bukele ordenó el cierre de los CENADES mientras miles de personas esperaban ser atendidas para conocer si eran o no beneficiarios de los $300. Esta medida generó descontento de cientos de personas. Algunos cerraron calles para protestar y amenazaron con saquear comercios. Las agencias bancarias también lucen abarrotadas de personas quienes buscan cobrar el beneficio de los $300 para alimentación. Ya le contamos. Por 15 días más se tendrá un régimen de excepción. Los diputados aprobaron una prórroga a las restricciones de las garantías constitucionales para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país, donde ya se reportan 30 personas infectadas. Micro y pequeños empresarios están reportando pérdidas económicas por la disminución de sus ventas y el cierre de negocios por la cuarentena domiciliar. Le tenemos los detalles. El mundo continúa reportando más contagios por coronavirus. Ya se suman 755,000 las personas infectadas y hay más de 36,200 fallecidos. Bueno, tenemos a nuestros equipos listos para informar de los hechos que han ocurrido en las últimas horas. El periodista Julio Guevara está desde San Sebastián Salitrillo y desde ahí nos tiene el reporte de la ayuda que la alcaldía está dando a los afectados por esta emergencia por COVID-19. Y también saludamos a nuestra compañera Marcela Rivera, quien nos va a presentar detalles en unos minutos sobre cómo el sector empresarial está siendo afectado con esta emergencia que está viviendo el país por el COVID-19. Pero bueno, vamos a iniciar con los hechos y queremos presentarle imágenes de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Usted lo tiene en pantalla, son miles de salvadoreños que abarrotaron las oficinas de los CENADE a nivel nacional. Y es que el pasado sábado el presidente anunciaba que esta sería una de las formas para obtener los $300 para las familias o para las personas que resultaran beneficiadas. Esa plataforma digital, prácticamente a los minutos de haber sido anunciada, empezó a dar los primeros problemas. Al parecer colapsó. El día de ayer volvió a habilitarse. Sin embargo, pues muchos se quedaron todavía con la incertidumbre, con la duda. No pudieron ingresar al sistema y no sabían si realmente iban a obtener el beneficio o no. Y es por eso que pues muchos optaron por amanecer en estos lugares para presentar su solicitud en ellos. Parte de lo que ocurrió y bueno, después se tomó también la decisión de que ya no estarían habilitados estos lugares, pues obviamente por la cantidad de personas que llegaron y también de alguna forma se están exponiendo al virus. Esas imágenes que observamos en pantalla fue el panorama que se vivió no solamente en San Salvador. Vimos ese mismo ambiente
en Santa Ana, por ejemplo, de igual manera en Zacatecoluca y además en San Miguel se vivió abarrotado estas sedes del SENADE. Esas imágenes que observamos son del interior de un autobús y esta fila corresponde a Zacatecoluca. Así era el panorama en horas de la mañana, eso aproximadamente a las 7 de la mañana. Incluso algunas de las personas con las que logramos conversar manifestaban que estaban desde ayer a las 2 de la tarde esperando que abrieran estas instalaciones para conocer si eran o no beneficiados con la entrega de este bono de los $300. Bueno, y es que al ver las 16 oficinas del SENADE abarrotadas, el presidente de la República, como lo mencionábamos, ordenó que fueran cerradas. A través de sus cuentas en redes sociales, el mandatario publicó lo siguiente: los SENADE están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio para usted, su vida y la de su familia. Llegar temprano, tarde, hoy, mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya que la lista se actualizará el sábado. Así que, por la salud de la población, he decidido cerrarlos. El presidente recalcó que el reclamo se puede hacer también en línea desde cualquier celular con internet, incluso si es prestado. Si no, también puede hacerlo en línea, pues se estará habilitando un número de teléfono gratis y de forma ilimitada, donde se puede hacer el reclamo sin arriesgarse al salir de su casa. Vamos a conocer ahora cuál fue el panorama en las agencias bancarias este lunes, en las cuales también continuó el proceso de entrega de los $300 otorgados por el gobierno a las familias afectadas en su economía por la emergencia nacional a causa del coronavirus. Muchos salvadoreños llegaron desde la madrugada al centro de San Salvador, por ejemplo, para reservar un cupo en las filas frente a las distintas instituciones bancarias, mismas que se incrementaron con el paso de las horas. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada brindaron seguridad en el perímetro y aún se mantienen en estos lugares brindando seguridad a la población. Hay que madrugar, jefe. Así como ustedes madrugan, así madruga uno también. Si no, aquí, mire la cola, va hasta allá, ya dio la vuelta ahí. Entonces, por fuerza tenemos que mañana, porque aquí, si no hacemos así, no dan las... no, pues es que sí, yo cuido a las demás personas, ¿cómo? Poniendo y haciendo caso a lo que es. Pero como mucha gente, ¿para qué? Ciclo no cuantes, ¿qué can? No, para empezar, y tenemos que cuidar a las personas que nos rodean en nuestro hogar también, pues no, si no, nosotros les llevamos de tuani, quien va a perecer son los que nos rodean. Ya se lo comentábamos, miles de salvadoreños abarrotaron los diferentes SENADE a nivel nacional. Nos estamos enlazando con Nelson Quinteros, quien dio cobertura y nos tiene más información. Adelante. Amanecer para miles de salvadoreños que llegaron a las diferentes oficinas del Centro Nacional de Demandas del Ministerio de Economía a nivel nacional. De puesto y otra cosa que usted va a reclamar también. Sí, no estamos reclamando. Hágame fila. En honor a las personas que han venido temprano, que también son de su edad. Sin importar edad y condiciones físicas, las personas llegaban con dos propósitos: consultar si son beneficiados con el bono de $300 que otorga el gobierno por la pandemia del COVID-19 o registrarse. Bueno, realmente yo vengo a inscribirme porque ya consulté por el medio electrónico que el presidente dio y realmente no aparezco. Yo voy a estar aquí, más que me puedo enfermar. Entonces voy a tratar de ver si puedo venir en otro día, porque mi familia también tenemos necesidad. Como el caso de Saraí, que tiene insuficiencia renal, llegó a consultar en SENADE de San Salvador desde las 4 de la madrugada. Como nosotros no tenemos teléfono para meternos a la red que dicen, sino que me dice una vecina, usted que está así, mejor vaya a preguntar allá a SENADE, me dice. Y ahora me toca control en el hospital, me toca hacerme la hemodiálisis. ¿Ya por primera vez una sola vez a venir aquí? Ajá.
Y como me queda cabalito el Rosales, el Rosales, de un solo me voy a ir. Y mientras hacía fila verificó y efectivamente es beneficiada con este bono de $300, por lo que regresó a su casa. Un milagro de Dios. Está bueno, Necesitaba. mejor que Necesitaba para unas medicinas que me cuestan mucho y no podía comprarlas. Pero mi Dios me da la oportunidad. Pero las largas filas a nivel nacional duraron muy poco. Miles de salvadoreños afectados por la pandemia del COVID-19 tuvieron que regresar por orden del mandatario Nayib Bukele. Señor presidente, nosotros vivimos en una comunidad pobre y a la gente que tiene dinero les está beneficiando y nosotros que necesitamos, que somos vendedores ambulantes, no nos respaldan nada. Póngase la mano en el corazón que nuestros hijos comen y nuestros nietos. El descontento fue evidente para las personas que llegaron en horas de la madrugada para intentar aplicar al bono de $300. Desde las 3 de la mañana estando aquí sin comer. No lo dejan vender. ¿Por qué a la gente que tiene pito les ha salido y a la gente pobre, claro? Mientras tanto, otros salvadoreños querían explicaciones por parte de las autoridades. Hubo hasta roce de palabras con elementos del ejército. ¿Crees que 20 centavos te van a alcanzar para toda tu familia en 30 días? Es mentira. Estamos contaminando. Es mentira. Sí, entendemos. Es cierto que ustedes no tienen la culpa, pero nosotros tampoco, pues va. La situación se caldeó un poco, pero la población continuaba en los alrededores de las diferentes oficinas de SENADE del país, exigiendo ayuda ante la pandemia del COVID-19. Demasiado, tenemos hijos, tenemos nietos también, la gente llega a costar. Pero no todo terminó ahí, porque vendedores del centro histórico cerraron el paso vehicular en la Alameda Roosevelt y 25 Avenida de San Salvador. Exigimos que deben pasar los buses, lo que todos trabajemos, porque todos tenemos derecho a trabajar, porque estar encerrados no vamos a comer ni vamos a ganar. Igual escenario se vivió en diferentes lugares del territorio salvadoreño, en Soyapango, Zacatecoluca, San Miguel y Santa Ana. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y tal como se lo informamos, después de ver estas imágenes, el presidente de la República, ordenó el cierre de los SENADES para evitar las aglomeraciones de personas y la posible propagación del coronavirus. Pero también veamos qué ha ocurrido, por ejemplo, en Apopa, en las agencias bancarias, donde las personas han acudido a retirar los $300 del bono. Ahí se encuentra Aldair Tadeo. Adelante. En efecto, amigos televidentes, buenas tardes en estudio. Le informo específicamente de la carretera troncal del norte, exactamente en el kilómetro 12. En este lugar, a mis espaldas, uno de los bancos que está sirviendo para entregar los bonos de $300 a las familias salvadoreñas en este lugar. Y es que muchos de ellos han abarrotado los principales bancos de este municipio, como está viendo usted en pantalla. Algunos de ellos aseguran retirar su bono este día, mientras que otros también aseguran se le han cambiado la fecha y que también no se les entrega el dinero porque no tienen cuenta bancaria en determinado banco. Asimismo, le comento que la Policía Nacional Civil se encuentra trabajando arduamente para poder tomar las medidas necesarias y separar a las personas, ya que muchos de ellos no están siguiendo el protocolo de poder mantener la distancia de 1,5 metros o 2 metros de distancia. Vamos a escuchar declaraciones de las personas y de las autoridades y de las agencias bancarias, cómo está funcionando este día la entrega de bonos. Escuchemos. Página oficial, ahí aparece el listado de las agencias autorizadas para retirar. No todas las agencias van a pagar en efectivo, a excepción de las personas que tienen cuenta y ya se les depositó por medio del gobierno, pueden pasar a retirar a la agencia. Ya no aguanto mi garganta haciénole verde que se separen, pero no quiere la gente, o sea, al ratito están otra vez. Con esta información regreso a la señal de los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tu reporte desde el municipio de Apopa para conocer el panorama en agencias bancarias. Y desde San Francisco Gotera, en Morazán, Bennett Castillo nos tiene un reporte sobre la situación que se vivió tras el cierre de los SENADE y la afluencia en bancos. Te escuchamos, Bennett.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, informarles que nos encontramos en la ciudad de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, específicamente en las afueras de uno de los bancos autorizados para poder entregar la ayuda que está dando el gobierno a las familias en esta emergencia por el coronavirus que se vive en el territorio salvadoreño. Como usted puede observar ahí en pantalla, hay pues una gran aglomeración de personas. La mayoría de personas que se han hecho presentes pues son adultos mayores. Algunos han sido llevados a centros de salud porque han mostrado pues problemas de salud. Escuchemos parte de las declaraciones que dio tanto la Policía Nacional Civil allá en el Senade como las palabras que ha dado la población. Tenemos más de 3 horas de estar. Sí, ya falta bastante todavía, ¿verdad? Sí, falta bastante. ¿Y qué piensas sobre este beneficio que está dando el gobierno? Bueno, a nosotros nos parece bien porque es para compra de víveres. Sí. Queda pendiente el nuevo aviso, la atención que se va a brindar. Entiendo que es con la intención de evitar la aglomeración de gente, que es un factor que puede contribuir a la proliferación de la enfermedad y al contagio de personas. Por ese motivo, nosotros pues apoyando con la seguridad, estamos acá presentes. Ya se informó a las personas, estamos haciendo ahora una labor de perifoneo. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde desde el departamento de Morazán. Regreso la señal a los estudios. Muchas gracias, Bennett. Feliz tarde para ti. Vamos a aclarar varios puntos referente a la entrega de estos $300. Y es que la ministra de Economía estuvo hoy en la entrevista de Noticiero Hechos y brindó importantes detalles sobre la entrega de este bono de compensación que anunció el gobierno. Además, se refirió a la aglomeración de personas registradas este día. Julio Guevara con el informe. En esa página las personas pueden digitar su DUI y ahí mismo se le dice dónde debe de ir a buscar su dinero y cuándo. Esas fueron las indicaciones desde un inicio para verificar quiénes saldrían beneficiados con el bono de $300. Pero como hubo familias que no resultaron favorecidas, este día decidieron abarrotar los Senades, al punto que el presidente de la República ordenó el cierre de estas instituciones, porque las aglomeraciones fueron indescriptibles. Esto no tenía que ocurrir, señala la ministra de Economía, al reiterar que quienes no aparecían como beneficiados, lo único que tenían que hacer era llenar un formulario que se encuentra en el mismo sitio web de consulta, es decir, www.covid19-elsalvador.com. Si incluimos nuestro DUI y no aparece que soy elegible, yo tengo la oportunidad de poner los DUIs de otros miembros de la familia. Exactamente. ¿Verdad? Si no encuentro a nadie si no aparece de mi ninguno de la familia, se llena un formulario y nosotros vamos a estar contactando a las personas para decirle si son elegibles o no y cómo acceder a ese bono. Claro, hubo errores y eso lo han aceptado las autoridades del gobierno, pero no comprenden por qué miles de salvadoreños tuvieron que buscar ayuda en los Senades, arriesgando sus vidas, si existían otros mecanismos que desde el fin de semana se dieron a conocer. Por ejemplo, el número de teléfono 2565-5555, call center que aún está habilitado para que la población consulte sus casos. La ministra de Economía señala que por el momento más de 1,5 millones de familias recibirán el beneficio. Asegura que la ayuda está focalizada a sectores vulnerables. Sin embargo, confirma que están identificando a grupos familiares que lo han recibido sin merecerlo. Luego tenemos que ver si es una persona que está empleada, luego tenemos que ver si en el hogar ya se recibió más de un subsidio. Tendríamos que ver que no va a alguien que es dueño de una casa en el mar, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos ya todos esos filtros, por llamarle de alguna forma. La funcionaria de gobierno también se refirió a otra duda de la población. ¿Cuántas veces se recibirá el bono de compensación?
Según la ministra, el beneficio será único, es decir, las familias seleccionadas lo recibirán solo una vez, porque aunque existan propuestas para ampliarlo, las bolsas del Estado no lo permiten. Nosotros, como saben, tenemos restricciones presupuestarias que no nos permiten, aunque nos gustaría, poder extender un beneficio de este tipo por más tiempo. También reiteró que, tal como lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, se espera seleccionar a más familias para que reciban el bono de $300, medida gubernamental que busca paliar la situación económica de los salvadoreños, que han visto interrumpidas sus fuentes de ingresos por la cuarentena domiciliar. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y a esta hora se han efectuado 118,000 depósitos de los $300 en las cuentas bancarias al mismo número de personas. Y seguimos con más temas en materia económica porque El Salvador proyecta que la crisis por el nuevo coronavirus se va a traducir en un golpe a las finanzas del Estado. Además, el crecimiento del país podría ser menor a lo proyectado, incluso estancarse. Veamos. El Salvador no tendría crecimiento económico este año de acuerdo a las proyecciones de Hacienda, y es que la crisis por coronavirus contraería las finanzas del país. Hablábamos de una disminución del crecimiento económico que podía pasar de 2.5 a 1.5, es decir, una disminución de 1% en la economía. En la última reunión que hemos tenido, y debido, digamos, al impacto que tiene la economía en Estados Unidos y la economía centroamericana, estamos hablando que puede ser aún mayor. Incluso pues de que la economía salvadoreña no crezca. Otro punto en contra para la nación será que el déficit fiscal aumentará hasta un 5% de acuerdo al ministro de Hacienda. El déficit fiscal es 3%, más 2 puntos de PIB, estaríamos esperando un déficit fiscal cercano al 5%. Más, digamos, todo aquello que nos genere, digamos, el poder adquirir endeudamiento para el tema de la emergencia. Fuentes aclaró que el bono de $300 para los 1.5 millones de salvadoreños que se ven afectados por el COVID-19 saldrá de la emisión de letras del Tesoro. Efectivamente, por la misma pérdida de ingresos hemos hecho una subasta, digamos, una subasta pública en el mercado local, en la cual hemos adquirido 400 millones de letes para poder financiar, digamos, la pérdida de ingresos en el presupuesto, y hemos hecho en el presupuesto reasignaciones presupuestarias para mandar recursos al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, de donde se van a transferir las transferencias monetarias a la población vulnerable. Además, sostuvo que se está buscando el financiamiento para poder obtener los $2.000 millones. El Fondo Monetario Internacional tiene una propuesta de dar 400 millones a tasa cero. Además, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo pueden poner a disposición 200 millones cada uno. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. La Cámara de Comercio e Industria habló sobre las consecuencias del coronavirus en la economía de las empresas. La periodista Marcela Rivera con más detalles. Y ahora vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun, para que nos comente cuál es el impacto provocado por el coronavirus en las empresas. Muy buenas tardes, ¿y me podría comentar cómo han sido afectados especialmente en las ventas? Sí, hace aproximadamente una semana hicimos una encuesta enfocada a los socios de todos los sectores y en todo el país, y la verdad que hoy que presentamos los resultados es bastante preocupante. Hay una disminución en la mayoría de las empresas de 75% de sus ingresos o más. Hay aproximadamente un 10% de las empresas que están considerando desde hace más de una semana cerrar definitivamente. Un 40% de las empresas están enfocadas en reducción de operaciones o cierre de sucursales. Entonces lo que está planteando la Cámara junto con las otras gremiales es hacer protocolos para que de alguna manera sana y saludable se puedan ir abriendo ciertos sectores y mitigar este riesgo de pérdida de empleo. Entonces lo que estamos buscando es salvar el empleo nacional y dentro de eso entran estas medidas propuestas.
Se habla que también las pequeñas y las microempresas son las más impactadas y estas también representan el 90% de las empresas a nivel nacional. Bueno, de la membresía de la Cámara de Comercio e Industria, tenemos 2.500 socios, 90% son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, esta encuesta en 90% de los casos fue contestada por MIPYMES. Una MIPYME que tiene una pérdida de 70, 80 o 90 o 100% de sus ingresos, difícilmente va a poder seguir pagando sus obligaciones y una de las obligaciones que ahorita tenemos que salvaguardar es el empleo. Entonces, todas las medidas que hemos estado ahorita proponiendo van en razón de eso. Se ha buscado acercamiento con el gobierno, hay apertura y estamos trabajando intensamente en generar propuestas. ¿El sector mayormente afectado por esta situación? El sector turismo, obviamente, y el sector servicio en general son los más afectados en este momento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, es parte de la información que les tengo a esta hora de la tarde. Gracias, Marcela. Feliz tarde para ti. Y hay dudas sobre el pago de las colegiaturas e instituciones privadas. El periodista Luis López se encuentra con el presidente de esta organización y nos informa al respecto. Adelante, Luis, te escuchamos. Efectivamente, muy buenas tardes. Bueno, ahora nos encontramos con el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, bueno, para conocer su opinión sobre algunas iniciativas que se han planteado por algunos diputados en la Asamblea Legislativa para, bueno, suspender las cuotas de los colegios. ¿Cómo están viendo ustedes estas iniciativas, estas propuestas? Nosotros creemos como colegios privados que el trabajo como docentes, como colegio, lo estamos realizando tal y cual lo ha ordenado el gobierno por medio de la ministra de Educación. Estamos nosotros incorporados a ese plan de continuidad educativa, por lo tanto los docentes tienen derecho a su salario. Hoy específicamente debemos de pagar lo que es el mes de marzo y estamos queriendo cumplir con ese compromiso laboral. Los diputados, al implementar ese tipo de iniciativas, están poniendo en riesgo el sueldo de los docentes. Creo que no se vale que la clase política vaya en contra de los maestros que están laborando en el sector privado. Es importante que la gente entienda que cuando matricula un hijo en un colegio, demuestra en su expediente que tiene la capacidad para poder cumplir con ese compromiso. Y por lo tanto, nosotros esperamos que se cumpla para poder cumplirle a nuestros docentes. ¿Qué implicaría esto para los colegios privados? Cuando un padre de familia no paga la colegiatura de su hijo, debe de entender que está poniendo en riesgo el pago del docente de su hijo. Así que lo importante acá significa que cada uno debemos de cumplir con lo que nos toca. Aún en esta emergencia, los colegios privados hemos hecho uso de todas las herramientas, tecnológicas y no tecnológicas, para poder cumplir con la continuidad educativa. Es un hecho que no estamos en el aula porque la emergencia sí lo amerita, pero estamos cumpliendo con el trabajo que debe de hacerse. Por lo tanto, debe de retribuirse ese compromiso de esa cuota para que nuestros profesores que se han ganado justamente lo que les corresponde sean pagados a final de cada mes. Muchas gracias. Así la opinión sobre estas iniciativas, bueno, que se han planteado en la Asamblea Legislativa por algunos diputados en relación al pago de cuotas en los colegios privados y en las universidades. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por tu reporte desde WhatsApp. Y en más información, la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador entregó solución sanitizante a World Vision como parte de su contribución precisamente para contrarrestar la propagación del COVID-19. En total fueron entregados 8.000 litros con una inversión de $25.000. Los receptores de este producto serán las municipalidades. De un lote importante de alcohol gel que se ha producido en los laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia. Reconocer la labor de la Facultad de Química y Farmacia, de los técnicos, de los profesores y estudiantes que han participado en la producción de estos productos, valga la pena decirlo. Ponernos a disposición de toda la población salvadoreña. Nosotros lo que necesitamos son los insumos, tenemos el equipo, tenemos la disposición, tenemos el recurso humano para acompañar a la población salvadoreña en esta crisis humanitaria que existe. Y queremos invitarlo a que se una a la campaña que...
57 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un nuevo acuerdo para prorrogar 15 días más la ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. La petición era que se mantuvieran las restricciones de los derechos durante 30 días más, pero los legisladores, tanto de Arena como del FMLN, dijeron que en la medida pensaban ampliar por 15 días para evaluar la efectividad y analizar si se requieren cambios o no. En la aprobación en esta modificación se hizo también cambios al artículo 3, en la cual se estipula que las personas que violen la cuarentena domiciliar serán detenidos por las autoridades y enviados a una cárcel, lo cual quedó sin efecto, y de acuerdo a lo que hicieron los diputados es acatar una resolución de la Sala de lo Constitucional, un habeas corpus que ordena, entre tantas cosas, de que las personas ya no sean enviadas a Bartolinas, sino sean regresadas en primera instancia a guardar la cuarentena domiciliar a su hogar o, en su defecto, a un centro de contención donde están guardando cuarentena las demás personas. Esto también generó un debate en la Asamblea Legislativa durante varias horas, pero al final, al filo de las 10 de la noche, hubo acuerdo con los diputados, principalmente del bloque de derecha. No es una prórroga, es un nuevo decreto que lleva algunos candados en relación a la protección de los derechos humanos, más lo que la Sala nos ha ordenado en su resolución, en el sentido de que las personas que sean retenidas al interior del país, ya sea porque anden haciendo alguna actividad particular, estos guarden cuarentena en sus casas y no se tengan retenidos en ninguna Bartolina ni en ningún centro de retención. Que allí se tengan en esos centros de retención aquellas personas que de alguna manera, por algún motivo, difícilmente van a estar en casa. Me refiero a aquellas personas que andan en el vicio del alcohol, porque al final van a ser multiplicadores del virus. Por supuesto también que en este nuevo decreto van incluidos algunos artículos que creemos que son importantes, como lo que tienen que ver con la resolución que dio la Sala de lo Constitucional, en el sentido que no se puede retener a ninguna persona, que además deben de llevarse a sus casas, que además no puede detenerse absolutamente nadie y no pueden violarse libertad de los salvadoreños. Y los cuerpos de seguridad llevarán a los centros de contención a quienes violen la cuarentena domiciliar. La Fuerza Armada se compromete a respetar los derechos fundamentales. Hay un protocolo para que las víctimas de posibles violaciones a sus derechos puedan presentar una denuncia, aunque la Fuerza Armada y la PNC ya tienen delimitado cuál es el proceso a seguir para evitar esos casos. Francis Merino Monroy es contundente y dice que quienes no justifiquen su presencia en las calles serán trasladados a cuarentena. La Policía Nacional Civil ha elaborado ya una guía y un protocolo que es el que debemos de aplicar todos y cada uno de los que estamos colaborando en esta emergencia. Y ese es el mecanismo a realizar para darle cumplimiento a todo lo que mandata la ley. Todas aquellas personas que estén violando esa cuarentena domiciliar, que no haya una justificación por el que andan en la calle, deberán ser llevadas a los centros de contención. La Fuerza Armada juega un importante rol en la lucha contra el coronavirus en el país, pero su presencia en las calles ha servido para que algunas organizaciones que defienden los derechos humanos se quejen de su actuación. ¿Garantiza el alto mando el respeto hacia las personas? El personal ha estado adiestrado siempre en todo el adiestramiento y la educación en la Fuerza Armada. Hay un componente bien importante que es relacionado con los derechos humanos. Todos sabemos que los derechos humanos deben respetarse, ya cada quien sabe cuándo puede estar yendo más allá de eso. Más de 10.000 elementos están en las calles verificando el cumplimiento de la cuarentena domiciliar y hay más de 200 puestos de control en todo el país, aseguró el titular de la Defensa. Todo el esfuerzo está orientado a la emergencia sanitaria. Tenemos 266 puntos de control acompañando a la Policía Nacional Civil para hacer cumplir la cuarentena domiciliar.
Merino Monroy dijo que se tienen 186 puntos de control a lo largo de la frontera, incluyendo puntos ciegos, para evitar que personas puedan ingresar ilegalmente al país. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. También salimos a las calles a preguntarle a la población qué opina de la decisión de la Asamblea Legislativa de esta prórroga al estado de excepción. Incluso avala la población estas medidas y espera que se evite la propagación del coronavirus. Veamos. Para mí que 15 días tal vez sea poco por lo que viene en realidad, pero si es una medida que nos va a venir a ayudar a todos, está bien. Entonces, por medidas de seguridad creo que es lo mejor. Esta es la postura de los salvadoreños, luego que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran con 56 votos un nuevo estado de excepción, el cual permitirá que el gobierno implemente medidas para contener la propagación del coronavirus. La población se muestra satisfecha, conscientes que la situación que vive el país por la amenaza del COVID-19 amerita este tipo de acciones, que aunque parezcan extremas, es por la salubridad de todos. Tenemos que protegernos, pues yo, por ejemplo, ando por necesidad en la calle ahorita, ¿no? Pero, como les repito, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad porque si no, al final, nuestra familia salvadoreña va a salir afectada. Si no tuviera que trabajar, pues estuviera en la casa, pero como trabajo en institución bancaria, tengo que estar ahí. A juicio de la población, estas medidas se deben prolongar por más tiempo para evitar la propagación del virus fuera de los centros de contención. El temor se ha incrementado al conocer que en el oriente del país ya se registró el tercer caso positivo a nivel local. Está bien, hombre, yo no sé por qué. No, pero un poquito más de tiempo, esto está un poco crítico. Para mí debería de ser más tiempo, pues porque lo que estamos evitando es la pandemia, que la gente se riegue este virus. La solicitud nace a raíz del incremento de casos confirmados de coronavirus en el país, pero la Constitución de la República dicta que el plazo de estas medidas son de 15 días prorrogables. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y exactamente a una semana de las medidas impuestas por el Ejecutivo a los transportistas para evitar el contagio del COVID-19, los empresarios hacen sus valoraciones. A pesar de que aplauden y reconocen el esfuerzo del Ejecutivo para prevenir las aglomeraciones y así combatir el COVID-19 en el país, los empresarios de autobuses empiezan a percibir pérdidas debido a que están funcionando a un 50% de la capacidad de la unidad. Esto se ha reflejado en que el empresario está poniendo de su bolsillo para la compra de alcohol gel en las unidades, mascarillas y guantes para sus colaboradores. La última semana para nosotros ha sido difícil el poder sostener prestar el servicio a nuestros usuarios. Hemos venido sintiendo, por supuesto, más aguda la situación económica, ya que pues entre eso todos sabemos de que hay una disminución en las personas que se suben en las unidades de transporte. Un microbús urbano cobra 25 centavos de dólar por pasajero. Por la pandemia solo pueden llevar 13 usuarios. Si lo sumamos, por los 5 viajes que realizan ida y vuelta, tenemos un total de 32.50. A eso hay que restarle lo del diésel, que se gasta 3 galones por viaje. Actualmente está a 2.34, es decir, gastan 35.10 solo en combustible, más el sueldo del motorista, despachador y colector, que eso está corriendo por cuenta del empresario. No es que esté perdiendo de lo que deja de percibir como ha venido en el pasado el transporte público en dificultades, sino que ahora tiene que sacar de su reserva o si no la tiene, seguirse endeudando para poder sostener el servicio que se le está dando ahora a la población. En el occidente del país es un panorama igual o peor, ya que un bus interdepartamental hace 3 viajes al día, gastando 13 galones de diésel. Eso suma $91.26. El motorista gana por viaje $10, más el despachador y el colector, un promedio diario de $141.26. Y se cobra 85 centavos de dólar por pasajero, por 30 asientos nos da un total de $153. Suponiendo que la unidad siempre vaya completa, pero en ocasiones solo llevan 3 pasajeros. Los empresarios ya reflejan un 80% de pérdidas. Esto le ha puesto una reducción de ingresos adicional a nuestras operaciones y esto está imponiendo condiciones que nuestros tanques de combustible cada día están recibiendo menos combustible, menos diésel para su operación y que esto va a alcanzar hasta que el combustible llegue.
A esto se le suma la falta del pago del subsidio al transporte. Se nos debe el mes de enero y el mes de febrero de la compensación económica para la nivelación de las tarifas del transporte colectivo de pasajeros. Hacen un llamado a las autoridades a que se sienten a dialogar, ya que de seguir así, en un par de días sería inviable seguir operando. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y seguimos hablando de este tema porque los transportistas que no trabajen durante la cuarentena serán sancionados, dijo el titular de Obras Públicas. Incluso se arriesgan a que el Estado les suspenda los permisos de circulación. El Estado podría hacerse cargo de las líneas de buses y microbuses colectivos que no salgan a las calles y se nieguen a prestar el servicio. Obras Públicas dijo que no hay por qué hacer un paro de transporte debido a que no solo se tiene permiso para circular, sino también porque las unidades siguen recibiendo el subsidio. Pues nosotros vamos a suspender el subsidio, incluso podemos llegar a suspender la concesión de la ruta a este transportista y nosotros vamos a comenzar a manejar esas unidades, es decir, no vamos a permitir que nuestra población llegue a sufrir paro del transporte público. Otra queja de los transportistas es que debido a la cuarentena no pueden tener acceso a comprar repuestos para su flota. Romeo Herrera reconoce que el tema no ha sido planteado, pero se abordaría en las próximas reuniones. Hay diferentes empresas que pueden suministrar estos repuestos, entonces nosotros vamos a abordar este tema, si bien es cierto, no es un tema que se ha abordado porque no nos lo han mencionado ellos, pero si tienen problemas con el tema de repuestos, pues nosotros con gusto vamos a revisar ese tema en la mesa de transporte. Actualmente solo se abrió un proceso sancionatorio en contra de una empresa que no puso a circular rutas con aire acondicionado. Obras Públicas asegura que el 100% de las unidades tiene que estar circulando en el área metropolitana de San Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. En el interior del país, algunos alcaldes han comenzado a tomar medidas por iniciativa propia, precisamente para ayudar a los afectados por la cuarentena domiciliar. De eso nos habla Julio Guevara en el siguiente enlace. Te escuchamos, Julio. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, me encuentro en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. ¿Por qué razón? Porque acá las autoridades de la municipalidad están entregando víveres. Pero escuche qué interesante. Estos víveres se han comprado de manera local, beneficiando a propietarios de pequeños negocios. Las ventas de las tiendas y diferentes negocios se han visto afectadas en un 80 o, por qué decirlo, un 90%. Entonces tomamos la decisión de poder comprarle a cada una de las tiendas y así poder armar nuestros paquetes de víveres que estaremos entregando a las personas más necesitadas de nuestro municipio. ¿Quiénes son los beneficiados? Personas afectadas por el coronavirus de una u otra manera. Y escuche bien, se esperan entregar en total más de 3,000 paquetes con alimentos. Por de pronto para mientras, a ver si esto se calma para ver si puede trabajar, porque de otra manera no se puede salir a trabajar, porque para comenzar las autoridades y hay que respetar todas las leyes que sean necesarias, porque ahorita simplemente aquí está en la calle y más una cuadra más no se puede caminar porque la autoridad y toda la situación no están permitiendo. No queda duda, en el interior del país se está trabajando de manera unida ante una emergencia que mantiene en zozobra a todo un pueblo. Los detalles completos a las 8 de la noche. Feliz tarde. Igual para ti, Julio, por supuesto que estaremos pendientes. Feliz tarde. Y en más información, la alcaldía de San Salvador realizó un proceso de sanitización en los mercados La Tienduna y Central, así como en diferentes centros poblacionales de la ciudad. Esta acción va acompañada de jornadas de concientización sobre la importancia de tomar medidas adecuadas sobre esta emergencia. Esta sanitización consiste en limpieza de paredes, puertas, ventanas,
oficinas y pasillos de mercados. Las acciones son acompañadas de jornadas de concientización sobre medidas de higiene que debe tomar la población en esta emergencia. Desde el CAN están internamente dentro del mercado haciendo conciencia sobre los usuarios, también previendo cualquier tema que se puede suscitar dentro del mercado por la misma aglomeración de personas. Nosotros estamos llevando en la medida de lo posible el orden que se necesita referente al usuario, referente al visitante, a razón de que la visita sea lo más efectiva posible. Bueno, es momento de dar una actualización y esto es parte de lo que comparten las autoridades también a través de esta plataforma que se ha habilitado precisamente con ese propósito. Se mantiene esta cifra de casos confirmados que se había proporcionado hasta hace algunas horas. Son 30 casos positivos a COVID-19 en el territorio salvadoreño. También las estadísticas muestran que hay 12 casos sospechosos. A esta hora tenemos 12 casos sospechosos de acuerdo a las autoridades y de los 30 hay 25 estables y además 5 personas graves de acuerdo a datos oficiales que ha mostrado el gobierno sobre los casos de COVID-19 en El Salvador. Así es, son casos que también nos están dando la información de cuántos casos puntualmente por cada departamento. Y ahí vemos que los casos se han registrado en las zonas de Santa Ana, pero también hay en Usulután. 2 casos confirmados en Santa Ana, 1 para Usulután. Me parece que esto todavía pues no se ha actualizado porque tenemos 30 casos en total a nivel nacional. Lo que pasa es que esos son los datos actualizados de los casos locales detectados por los 2 departamentos, porque de los 30, 3 casos son locales, 2 en Santa Ana y 1 en Usulután, de acuerdo a esta estadística que están mostrando las autoridades de gobierno referente a COVID-19 en El Salvador. Bueno, importante la diferencia entre los casos que son locales, es decir, que no se ha logrado identificar que estas personas estuvieron en alguno de los países donde ya se habían reportado casos, como es el caso de Italia, España, México, Estados Unidos, y que no había un nexo. Es decir, son casos que se han confirmado acá en el territorio y es por eso que las autoridades sí han dicho ya el virus está circulando en el territorio salvadoreño. Lo mejor es guardar las medidas preventivas. En el caso, por ejemplo, de lo de Santa Ana, manifestaban las autoridades que el contagio se dio por contacto de personas que habían venido de Estados Unidos, y el caso de Usulután se dio a conocer el día sábado en horas de la noche. Pero vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque enseguida regresamos con más. Vamos a iniciar por hoy en Honduras, donde ya se contabilizan al menos 139 casos confirmados de COVID-19 y por ello se están extremando algunas de las medidas. Pablo Zelaya nos amplía. Adelante, Pablo, buenas tardes. Muy buenas, colegas de la red de noticias Salvavisión. Les saluda Pablo Zelaya desde Tegucigalpa, Honduras. Las últimas cifras que se manejan en cuanto al COVID-19 y a las personas infectadas por este mismo fueron las emitidas el día de ayer por las autoridades de gobierno. Especificaron que había 139 casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el país y registran oficialmente como tal 3 personas fallecidas. Se han dado algunas otras noticias, sin embargo, se está esperando el comunicado o la comunicación oficial por parte de las autoridades que sean quienes confirmen o no si existen más casos o más víctimas precisamente ante este virus. Para este lunes se estaría movilizando las personas que en su identidad o ID terminen con números del 1, 2 y 3. Posteriormente, para el miércoles 4, 5 y 6, así bien para el viernes 6, 7, 8, 9 y el 0. Así están distribuidas las personas, o así estarían distribuidas el número de personas o las personas según su terminación que puedan movilizarse solo si lo necesitan. Eso es muy importante. No les han dicho salgan a las calles, sino solo si necesitan hacerlo o que sea de urgencia. De esta manera evitarán, por supuesto, la aglomeración de personas y de igual manera el contagio masivo del coronavirus. Este ha sido mi informe, amigos de la red de noticias Salvavisión.
Gracias, Pablo, con la información. Y de Honduras nos vamos a ir hasta Guatemala con la periodista Vivian Vázquez de la RNA. Ella nos amplía cuál es la situación en este país centroamericano, donde en las próximas horas podrían ser dados de alta al menos 5 pacientes que tenían COVID-19. Adelante, Vivian. Y ayer precisamente el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer que el número de personas contagiadas de COVID-19 acá en el territorio guatemalteco subió a 36. Hablamos de que de estas personas, 10 se han recuperado en su totalidad y un hombre de 85 años ha perdido la vida. Él ingresó el 6 de marzo al territorio guatemalteco. En cuestión de 10 días presentó síntomas y en cuestión de horas falleció. El presidente hacía referencia que de estas 10 personas recuperadas, 5 podrían salir hoy del hospital de Villanueva, donde estuvieron aisladas a lo largo de 15 días. Él hacía referencia que estas personas fueron sometidas a 3 pruebas de COVID-19 y en estas 3 pruebas dieron negativo. Sin embargo, estuvieron en constante monitoreo por parte del personal médico. Sin embargo, ya se ha descartado este virus en su cuerpo. Por esa razón, este día podrían ser dados de alta, pero hablando también acerca de las medidas implementadas, se ha extendido el toque de queda en el territorio guatemalteco, el cual habría finalizado el día de ayer, domingo 29 de marzo. Sin embargo, el presidente ha dado a conocer que esto se extenderá hasta el 12 de abril. Es parte de la información que se ha dado en Guatemala, entonces hablamos que son 36 casos en total. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias, Vivian, por la información. Y nos queremos quedar en Guatemala, porque ahí los presos también están poniendo su granita de arena. ¿Cómo? Les contamos a continuación. En medio de la crisis por coronavirus, este grupo de jóvenes expandilleros busca aportar algo positivo a la sociedad guatemalteca. Desde el Centro Juvenil de Privación de la Libertad para Varones 2, al sur de la capital, una veintena de voluntarios utilizan su tiempo confeccionando mascarillas para ayudar a enfrentar la pandemia. No importa lo que yo haya hecho, pero ahora mi intención es ayudar a Guatemala. Si alguna vez yo le hice daño a Guatemala, pues ahora quisiera enmendar mis errores. El centro donde se ha montado el pequeño taller resguarda a más de un centenar de adolescentes, entre ellos miembros de pandillas responsables de asesinatos, extorsiones, tráfico de armas y drogas. Si nosotros podemos brindar una mano, es de hacerlo. Si nosotros podemos ayudar a los demás y tenemos el tiempo, que aquí no tenemos nada que hacer y nos están dando el apoyo también la secretaría con las máquinas y todo eso, pues pienso que sí fue una buena idea. Las correccionales guatemaltecas han sido tradicionalmente escenario de violentos motines que han dejado muertos y heridos entre internos y guardias, ya sea por rivalidad entre pandillas o inconformidad por restricciones. Pero esas escenas distan mucho del trabajo que aquí se realiza bajo la mirada de guardias. Al proyecto de reinserción social se sumó también la factoría del Ejército que asesora al grupo, y médicos militares certificaron los materiales para que las máscaras sean funcionales para prevenir el contagio. Esas manos que están elaborando hoy estas mascarillas, si en el pasado se pudieron haber equivocado o pudieron haber hecho algún tipo de daño, hoy esas manos están generando vida. Estas mascarillas en esta crisis representan vida y eso es lo que estos jóvenes le están dando hoy a Guatemala. Como toque final, las mascarillas llevarán mensajes de aliento que serán estampados en una serigrafía que funciona en el centro. La meta es terminar 5,000 mascarillas en 2 semanas, para lo que se espera incluir a los otros 4 correccionales a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. De Guatemala nos vamos hasta Sudamérica, específicamente hasta Argentina, donde de exitosas han calificado las autoridades las medidas de aislamiento y por eso se van a prorrogar por 14 días más. Otros 14 días de aislamiento obligatorio en Argentina para evitar la propagación del coronavirus. Así lo anunció el domingo el presidente Alberto Fernández. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. Argentina tiene cerradas las fronteras y solo se permiten actividades como la producción y venta de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos.
además de servicios de salud y seguridad, entre otros esenciales, ejercidos por el 10% restante de la población. Nadie puede circular en vehículos sin permiso especial y los ciudadanos solo pueden salir de sus viviendas a comprar comida o medicamentos a lugares cercanos. Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. El presidente decretó el domingo suspender por 180 días los desalojos y prohibir el aumento del valor de alquileres y las cuotas de créditos hipotecarios. Mientras tanto, en República Dominicana el panorama es todo lo contrario. Los casos de COVID-19 parecen ir al alza. Lady Pérez nos amplía. Hola amigos de la red de noticias Salvavisión, Lady Pérez de AN7 Noticias les informa desde República Dominicana, y hay que decir que el aumento de los casos ha sido significativo y al día de hoy ya se ha informado 901 casos y 42 fallecidos, así lo confirmó el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas. En la República Dominicana se han reportado 901 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 136 se encuentran en aislamiento hospitalario, 719 en aislamiento domiciliario, 4 recibieron el alta médica y 42 han fallecido. Ese reporte de la evolución del coronavirus en nuestro país desde República Dominicana, Lady Pérez de AN7 Noticias les informó. Con vos. Gracias por continuar informándose con nosotros. En el estudio hoy nos acompaña Edwin Núñez, presidente de la empresa transmisora de El Salvador, ETESAL, con quien vamos a conversar precisamente acerca del papel que está desarrollando esta institución ante la emergencia por la pandemia del COVID-19. Bienvenido y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, y realmente qué importante es poder explicar a todos los salvadoreños no solo lo que está haciendo ETESAL y este gobierno del presidente Nayib Bukele a través de todos sus funcionarios y todo su equipo, sino que también muchas dudas que a veces tiene la gente sobre el tema de la energía. En este caso, pues hubieron algunas declaraciones hace unos días de un diputado de Guatemala que la gente está con esa expectativa de que qué va a pasar. Así que, bueno, aquí a sus órdenes. Gracias. Bueno, iniciemos con eso entonces, Edwin. Las declaraciones de un diputado de Guatemala que afirmaba que al menos el 25% de la energía era prácticamente, daba a entender como que se le entregaba en El Salvador, pero usted nos aclara cuál es el panorama en ese tema. Bueno, decirles que en Centroamérica funciona un mercado que es un mercado de oportunidades y de contratos. Quiere decir de que se genera una oportunidad al menor precio o el valor de la energía a través de las diferentes generadoras que están en Centroamérica. Entonces, Guatemala, El Salvador importa un promedio del 22 al 24%, de la energía a Guatemala, pero la gente se pregunta, miren, y si la importamos, no tenemos capacidad de El Salvador. Yo quiero mostrarles este cuadro, que tal vez podemos alcanzar a ver. En este cuadro, aquí nos explica cuál es la generación hidroeléctrica, ¿verdad? La generación geotérmica, la generación a través de paneles solares, la generación a través de los ingenios y la generación a través del llamado búnker. Entonces, El Salvador tiene capacidad instalada de 1.826 megas. De estos 1.826 megas que tiene capacidad instalada de generación, 1.600 es el disponible. Quiere decir que El Salvador tiene suficiente capacidad para cubrir la demanda existente. ¿Cuál es la demanda en El Salvador? Es un promedio de 1.000 megas por hora. Entonces, estén tranquilos, no nos vamos a quedar sin energía. Y aparte de eso, también decirles de que toda esa energía que se importa desde Guatemala, esa energía ya está cubierto el pago a través de documentos que están entre dos mercados: el mercado de oportunidades, que es cuando sale un precio más barato de una generadora, o el mercado de contratos, que es cuando alguien
una distribuidora o una comercializadora tiene un contrato con una generadora de Guatemala. O sea que no es que esa energía se subsidie o se regale por parte de Guatemala a El Salvador. Es importante aclararlo porque eso pareció con las declaraciones que circularon a través de las redes sociales por parte de un diputado. Y bueno, comprender entonces que incluso si ellos dejaran de venderla al territorio, habría otras fuentes, otras formas de obtenerla. No se compra, y eso es importante, este mercado, o sea, o no se le compra a Guatemala porque nosotros no tengamos capacidad de producción. Se compra porque es un mercado libre en Centroamérica donde se compra por mejor precio. Entonces hay que entender dos cosas. Primero, que El Salvador no se va a quedar sin energía. No van a volver a haber apagones porque la gente andaba especulando o con la preocupación clara de que podría el país quedarse sin generación de energía, por lo cual habría un apagón. Por este tema de la importación a Guatemala tienen que estar tranquilos que no hay ningún problema. El Salvador tiene suficiente capacidad instalada de generación para cubrir la demanda. Y quiero contarles otra cosa, la demanda ha bajado, porque recordemos que el comportamiento del país ha cambiado. Hay muchas empresas, muchas fábricas que no están funcionando y todo el quehacer del país. Entonces, hoy por hoy anda un promedio de 500 a 600 mega el consumo de energía en el país. Entonces, ahora me imagino que se ha aumentado en las casas porque muchos están trabajando ahora desde casa. Pero el mayor consumo de energía no es en las casas. Entonces, cuando nosotros decimos... ¿Ahora no ha aumentado? No, no ha aumentado, ha reducido casi a la mitad. Bueno, un 60%. Sí. Entonces, eso es importante saberlo porque recordemos que el mayor consumo de energía no es en las casas, sino que en las industrias, ¿verdad? Y en el comercio. Entonces, estemos tranquilos, eso es importante y quiero agradecerles también para generar ese mensaje de tranquilidad a todos los salvadoreños que no nos vamos a quedar sin energía y que no van a haber apagones por la importación o porque nos corte la importación. Y al diputado decirle que El Salvador, cada mega que importa se paga a través de los documentos que garantizan esas transacciones, así que en ese tema no hay ningún problema. Sí, porque la preocupación, según escuché las declaraciones de ese diputado de Guatemala, era que a los 3 meses, por ejemplo, estaba preocupado porque El Salvador podría dejar de pagar. Entonces, ¿qué iban a hacer ellos si se dejaba de pagar? Hay que decir claramente que este es un tema de subsidio al usuario, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con el pago de la energía que se contrata o la energía del mercado de oportunidades, esa está cubierta. Así de que no tiene nada que ver que los usuarios no paguen esos 3 meses porque no corresponde a los negocios ni a los contratos que están establecidos entre los generadores, los distribuidores o los comercializadores, así que la gente puede estar tranquila en este tema. Usted mencionaba que Tesal es la columna vertebral de El Salvador y que tiene que ver incluso con el tema de la seguridad nacional. A mí me gustaría que explique un poco más cuáles son las funciones que tiene Tesal, porque entiendo, bueno, yo diría que hasta ahora ha sido una institución que no ha sido muy mencionada, no muchos incluso la conocen. Claro, mucha gente no sabía ni que existía ETESAL. ETESAL, y lo voy a explicar así de fácil, está toda la generación de energía que ya le explicamos cada una de ellas. Todos los generadores se conectan a la red de ETESAL, la red de alta tensión, y esta red a través de más de 1000 kilómetros de líneas y 29 subestaciones la llevan a los distribuidores. Ahí los distribuidores son los que se encargan de llevar la electricidad a la casa de las personas o a la industria o al comercio. Entonces, cuando tú decís que ETESAL, o nosotros siempre afirmamos que ETESAL es la columna vertebral del país, lo decimos con propiedad. Una subestación que pudiera existir un problema, pudiera dejar sin energía a la mayor parte del país. Y eso nos sucedió hace 3 días. Quiero decirles que nosotros, como ETESAL, hemos suspendido todos los mantenimientos mayores que tienen que ver con el corte de energía por el mismo problema que se está dando. Entonces, porque estos cortes de energía se hacen para darle mantenimiento a la subestación y si se hacen programados conjuntamente con los generadores y los distribuidores a través del ente regulador que es la unidad de transacciones OUT. Entonces, hace unos días nosotros detectamos a través de una revisión rutinaria que había un problema en un seccionador, que esto es parte de una de las subestaciones y que estaba subiendo la temperatura. ¿Qué hubiera pasado si este seccionador hubiera causado un mayor problema? Pues hubiera quedado sin energía la mayor parte del país.
Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros con los equipos, y quiero agradecer a todos los equipos de Tesal que no han parado un solo día en la emergencia de trabajar. La familia de Tesal son gente, yo siempre digo, son también héroes sin capa que están haciendo su trabajo todos los días sin importar en cualquier lugar del país. Así que se corrigió ese error y no tuvimos problemas. Tesal es una empresa dedicada a la transmisión de energía y eso es lo que hacía tradicionalmente, que es el mantenimiento de la red y la expansión de la misma, como lo anunciamos hace algunos meses conjuntamente con la ministra de Turismo para la expansión de la nueva subestación para todo el tema de Sur City. Pero también Tesal ahora, a partir del 1 de junio, tiene un papel diferente. El presidente Nayib Bukele, como todo lo hemos visto, todos sus equipos trabajan en conjunto para buscar las soluciones del país. Y Tesal no se ha quedado atrás. En estos días, y debido a la pandemia causada por este virus, nosotros hemos estado trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y con otras instituciones como SEXA, como CEL, en la adecuación de una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Saldaña. Hemos estado viendo las publicaciones y Tesal ha estado subiendo a sus redes, donde hemos diseñado todo el sistema eléctrico de esta área de cuidados intensivos y por supuesto con el apoyo de las diferentes entidades que les he mencionado. Así también en CIFCO, donde estará el hospital más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Estamos construyendo conjuntamente con AES. Quiero agradecer también a AES que estamos trabajando en conjunto 6 subestaciones para suministrar toda la energía necesaria para el gran hospital. ¿Qué quiere decir? Que no solo estamos hablando para los equipos médicos, estamos hablando para la lavandería, estamos hablando para todo lo necesario para el gran hospital. Estamos trabajando de la mano, por supuesto. También ahí está CEL coordinando todo el esfuerzo en el tema eléctrico y CIFCO. También CIGET, ¿verdad? Por todo el tema que se tiene que hacer. Así que agradecer realmente el esfuerzo que estamos haciendo. Así también estamos revisando y hemos revisado todos los sistemas eléctricos de todos los hospitales del país. ¿Cuándo se había visto a Tesal haciendo esto? Nunca. Por eso yo insisto que el trabajo que se hace en equipo como funcionarios del presidente Nayib Bukele es para buscar lograr esas soluciones y se den. ¿Y las condiciones de este sistema eléctrico de los hospitales, cómo estaban y cómo van a estar, y la inversión que se va a hacer, de cuánto hablamos? Sí, nosotros estamos todavía, y recordemos que en esta etapa lo que se ha buscado es determinar dónde están los problemas más complicados y buscar soluciones, ¿verdad? Para que no se queden sin suministro de energía los hospitales. Pero, por supuesto, ya se ha anunciado que en todos los hospitales habrá una remodelación y un mejoramiento de todos los sistemas. Eso incluye los sistemas eléctricos en el cual Tesal está apoyando. También todos los centros de contención, quiero decirles, todos los dispersos a nivel nacional, hemos estado apoyando en los diferentes problemas que se han estado dando. Tesal es una empresa comprometida con los salvadoreños y por supuesto comprometida con el trabajo que hacemos conjuntamente con los demás funcionarios del presidente Nayib Bukele. Bueno, usted lo mencionaba, hay una prioridad clara en estos lugares específicos donde, pues bueno, ya hay hospitales o donde se va a instalar este hospital ahí en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Entendemos que también estos espacios de contención por la cantidad de personas que están alojadas, pero me imagino que también hay un esfuerzo importante para que la red se mantenga estable y en buen funcionamiento en los hogares, en el marco de la cuarentena domiciliar. Y como lo mencionaba, pues bueno, muchas personas se han trasladado a sus casas, pero siguen trabajando desde casa, es decir, el trabajo que estaban haciendo en los edificios, en las oficinas, ahora se traslada a la casa. A mí me llamó mucho la atención que usted decía no ha incrementado. ¿Será que porque muy poco tiempo? Porque yo creería que tiene que incrementar pues el uso de la energía eléctrica en las casas, sobre todo si pues ahora estamos trasladando el trabajo para este lugar. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para que se garantice la estabilidad también de la red eléctrica en los hogares? Quiero decirles que el consumo en las casas o los hogares es mínimo comparado con el de la gran industria o el comercio, y es por eso que ha reducido. Como nosotros como Tesal estamos trabajando en la revisión permanente de todo nuestro sistema de transmisión de energía y por supuesto en coordinación con las distribuidoras para que esa energía que le llega a los salvadoreños no solo sea de calidad, sino que no se vea interrumpida.
Así que estamos trabajando. Por eso digo, en ETESAL no hemos descansado un día. O sea, en ETESAL trabajamos de lunes a domingo, 24/7, tal y como lo dice el presidente de la República, pero, o sea, todos los equipos están trabajando. Y eso tiene que ver también con todos los proyectos de expansión. Porque recordemos que después de este problema que se ha dado con el virus, vamos a tener que levantar la economía. Y que lo que se necesita es energía, calidad y confiable para poder hacer todo este tema. Recientemente, Edwin, también se anunció la inversión de 23.6 millones de dólares. Parte de Surf City, tengo entendido, del Departamento de la Libertad, la mayor parte de inversión, pero con esa emergencia, ¿qué va a pasar con ese proyecto, con esa inversión? ¿O cuál es el panorama que se va a tener? Recordemos que los proyectos de expansión llevan dos factores importantes. Primero es llevar la energía, y es algo que nosotros siempre decimos, cuando nosotros vemos un foco decimos, vea que hay electricidad. Como en la zona norte de nuestro país, si tú encendes un foco, en muchos lugares de la zona norte, por supuesto enciende, pero un poco hace viento y se apaga. ¿Qué quiere decir? Que no hay energía de calidad en esas zonas. Es lo mismo que pasa en la zona de la Libertad. Nosotros no solo estamos llevando y instalando una nueva subestación y una nueva línea que va desde Tamanique a Talnique, sino que vamos a mejorar la energía de las casas y de todos los hogares de la zona, como bien lo decíamos, y por supuesto estar listos, porque el surf es una de las principales apuestas y el turismo de nuestro país, y tenemos que seguirle apostando. Seguro esto va a pasar. Decirle a los salvadoreños que tenemos que tener confianza, por supuesto confianza en Dios, y eso es importante porque muchas veces se nos olvida tener confianza en Dios de que esto va a pasar. El gobierno del presidente Nayib Bukele está tomando todas las medidas necesarias para que las cosas puedan tener la menor repercusión posible. Y ya lo vimos, como en otros países, Italia, España, cuántos casos hay. Y en El Salvador realmente son pocos los casos y todos han estado controlados. Pero no ha tenido retrasos este proyecto, porque ahorita entenderíamos que obviamente las prioridades están enfocadas en atender la emergencia por el COVID-19. El proyecto de Surf City no ha tenido retrasos. En el caso, yo puedo hablar por el tema de los proyectos de energía. ¿Sí? Nuestros proyectos, ningún proyecto se ha parado. Todos siguen trabajando y se sigue en esa función. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, de veras. Muchas gracias. Gusto. Vamos a un corte. Regresamos. Bienvenidos a los deportes. Vamos a arrancar hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán en julio del próximo año, el mismo espacio programado para los Juegos de este año. Los organizadores de Tokio dicen que la ceremonia de apertura tendrá lugar el 23 de julio de 2021. Los líderes de los grupos se reunieron este lunes en conferencia telefónica junto con el presidente del COI, Thomas Bach, el presidente de Tokio 2020, Mori Yoshiri, el gobernador de Tokio, Koike Yuriko, y el ministro olímpico y paralímpico Hashimoto Seiko, y acordaron las nuevas fechas. Así lo indicó el Comité Olímpico Internacional en un comunicado. La semana pasada, el COI y los organizadores japoneses pospusieron la justa olímpica debido a la pandemia de coronavirus. Los Juegos Olímpicos reprogramados comenzarán el 23 de julio con la ceremonia de clausura el 8 de agosto. Los Juegos Paralímpicos fueron reprogramados para realizarse del 24 de agosto al 7 de septiembre. Y Leo Messi, capitán del FC Barcelona, ha comunicado este lunes a través de las redes sociales que la plantilla del primer equipo profesional de fútbol acepta el expediente de regulación temporal de empleo planteado por el club azulgrana, que consiste en una rebaja salarial del 70% desde el 14 de marzo hasta que dure el estado de alarma decretado por el gobierno para intentar frenar la propagación del coronavirus. Además, los jugadores harán una aportación personal para que el resto de empleados deportivos y no deportivos puedan cobrar el 100% de sus sueldos durante el confinamiento. Sus compañeros hicieron suyo de inmediato un texto del argentino que incluye palabras de malestar hacia el club por haber dudado de su solidaridad. Mucho se ha escrito y mucho se dice sobre el primer equipo del fútbol del FC Barcelona en lo que se refiere a los sueldos de los jugadores durante este periodo de estado de alarma.
Antes de nada, queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una bajada del sueldo que percibimos, porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido. Es lo que dice parte del comunicado que usted tiene en su pantalla en estos momentos, donde se manifiesta el malestar de Lionel Messi hacia el club que, recordemos, ha rebajado el 70% de los salarios a los jugadores del equipo del Barcelona, aunque para muchos esto también ha sido una crítica, ojo, porque hoy mismo también salió la noticia que la Juventus de Turín y algunos de sus jugadores habían aceptado que durante 3 meses no iban a recibir nada de salario debido a esta misma situación. Y saben, vamos a cambiar de tema del COVID-19 y vamos a hablar de lo deportivo, porque tras conocerse que se cedería la categoría el mes pasado, ya se conoce quién será el próximo inquilino en la primera división del próximo torneo. Ha sido su presidente, Marlon Rafael Claros, quien confirmó a Deportes LPG que llegó a un acuerdo verbal el equipo del vencedor con su similar del Atlético Marte para ceder sin costo su categoría para la temporada 2020-2021. Según el mismo presidente, lo único que hace falta para oficializar la entrega de la categoría el vencedor para Atlético Marte es firmar el documento, el cual se hará luego que pase la crisis sanitaria y las restricciones que existen por el momento. Desde el inicio del Clausura 2020, recordemos que el vencedor había manejado la posibilidad de ceder la categoría o ceder los derechos del equipo, primero ofreciéndoselo a la dirigencia, a la misma alcaldía de Santa Elena, la cual fue rechazada por falta de recursos para pagar lo adeudado y mantener la categoría. Y este es un dato curioso, porque la toalla que Kobe Bryant tenía sobre sus hombros durante su discurso de despedida tras su último partido en la NBA ha recaudado más de $33,000 en una subasta. Así lo dijeron los medios estadounidenses. Con la toalla envuelta para ayudarlo a limpiarse el sudor, la fallecida superestrella de Los Ángeles Lakers cerró su discurso con su frase característica "Mamba out". La toalla terminó en manos de un seguidor cuando Bryant salió de la cancha y luego se vendió varias veces antes esta última subasta en línea. La oferta ganadora este domingo fue de $33,077. El comprador también recibió 2 boletos usados para el juego de los Lakers del 13 de abril del 2016. Ese día Bryant anotó 60 puntos en la victoria 101-96 de los Lakers sobre Utah Jazz esa misma noche. Y nosotros nos vamos a una pausa, ya venimos con más. Vamos a información de última hora. El presidente de la República, Nayib Bukele, hace 10 minutos ha hecho una publicación en su cuenta oficial de Facebook. ¿Qué dice el mandatario? Bueno, referente a lo que ocurrió este día en los Andes, dice Bukele: hemos cometido errores demasiado, hemos tratado de hacer lo mejor y hemos fallado, dice el presidente, y reconoce que en el país hay demasiada gente pobre. El 90% de la población no está bancarizada y no hay censo en el país desde hace 14 años. Recordemos que el último censo es del año 2007, por cierto. El presidente dice que se está haciendo lo posible para arreglar todo lo que estuvo mal por décadas en una semana, incluyendo los hospitales que literalmente se estaban cayendo. También agrega en ese comunicado que se consiguió dinero que no es el que aprobó la Asamblea, porque ese ni siquiera se ha conseguido y mucho menos han aprobado gastos que por decreto ellos son los únicos que lo pueden aprobar. Del dinero que conseguimos, dice el presidente, por nuestra cuenta decidimos darle $300 a cada familia necesitada. Pero ha sido casi imposible porque no tenemos censo, porque no tenemos cuentas de banco donde depositar, porque si decimos que vayan en orden, llegan todos a cobrar en desorden, porque tienen hambre y viven en pobreza y se entiende. Aunque no fuimos nosotros los que los hicimos pobres, ni fuimos nosotros los que no los censamos por los culpables de que nunca se trabajó en cultura.
para que fuéramos ordenados y pudiéramos entrar a una sucursal bancaria en orden. Y también el mandatario agrega que el 90% de la gente que ha llegado a los bancos ni siquiera le tocaba llegar hoy. La mayoría de la gente que llegó a los Senade iba a traer el dinero, cuando siempre dijimos que ahí no se entregaría el dinero, pero muchos no leyeron, otros piensan que si llegan primero le ganarán a los demás. Muchos dicen que deberíamos hacer como la mayoría de países y solamente poner un toque de queda, dice, que cada quien vea cómo hace en su casa, que ni las potencias del mundo están dando dinero, pero yo sé que la mayoría no tiene que comer y sería escoger entre el virus o el hambre, y tratamos de diseñar sistemas para poder llevarles ese dinero y es falla tras falla. Es un comunicado que extiende el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Facebook, más extenso que lo que le estamos compartiendo, pero básicamente pues se está disculpándose con el pueblo salvadoreño con lo que ocurrió esta mañana, con las dificultades que cientos atravesaron y bueno, con la decisión que se tuvo que tomar en el camino de cerrar los Senade, precisamente para no seguir exponiendo a las personas a que se fueran a contagiar, ya que, como se ha dicho, el virus ya está circulando en el territorio salvadoreño. Y de hecho, recordemos que son solamente 2 semanas para establecer un mecanismo de entrega de $300 a 1.5 millones de personas. Bastante complicado cuando no se tienen los datos actualizados. Continuamos con más información de las últimas horas y como parte de la ayuda a quienes más lo necesitan, Pollo Campero continúa llevando alimentación, esta vez a la Fundación Ayúdeme a Vivir. Son los padres de los niños con cáncer que se encuentran hospitalizados. Esta ayuda fue entregada el sábado 29 y domingo 29 de marzo. En las tiendas de conveniencia, pronto, como parte de su responsabilidad social y conscientes de la situación del país, se solidarizaron con el personal del Centro de Contención de Injuve en Sacamil, haciendo entrega de un donativo a los héroes que luchan día a día por la salud de los pacientes de este centro asistencial, así como a los pacientes que se encuentran en el mismo, médicos, enfermeros, personal auxiliar y personal presente recibieron por parte de Pronto kits con refrescos, snacks y deliciosas donas en variedad de sabores. Vamos con hechos en tu comunidad. Comenzamos. Un grupo de personas de la comunidad Villa de Jesús en Soyapango colocó agua y jabón en la entrada del mercado de la localidad, tras identificar que los visitantes no portaban mascarillas y guantes, medidas recomendadas por el gobierno para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. Tras haber pasado semanas sin el servicio de agua potable, decenas de personas de la colonia Cimas de San Bartolo, en Ilopango, y la residencial Alta Vista recibieron el recurso hídrico por medio de pipas proporcionadas por ANDA. Siguiendo las medidas de protección, los beneficiados hicieron filas para movilizar el recurso a sus viviendas con recipientes. Inundada terminó la intercepción de la calle Antigua Tonacatepeque con la avenida Venecia en Soyapango, luego que los drenajes colapsaron por la acumulación de plástico y desechos sólidos que son vertidos en la calle y terminan en el interior de las tuberías. La población solicita a la alcaldía implementar trabajos de limpieza o de lo contrario la situación podría complicarse durante el pleno invierno. Denuncia los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Nuevamente vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios se prepara para lanzar próximamente cursos en línea a través de su plataforma virtual. Capacitadores de gran trayectoria estarán impartiendo clases sobre diferentes temáticas a través de la red. La escuela RSM ofrece diplomados, posgrados y talleres en las áreas de las comunicaciones desde hace 2 años, convirtiéndose en un referente en su modelo educativo no solo a nivel nacional, sino también regional.
Así concluimos esta entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado e iniciar su semana con nosotros. Pase buenas tardes.